La noche en Valencia tenía ese hechizo único de los veranos en la costa mediterránea. El aire estaba impregnado de salitre y azahar, y la brisa movía suavemente las cortinas de lino blanco en mi habitación. Me desperté de repente, sintiendo la garganta seca y el corazón palpitando por un sueño que ya había olvidado. Salí de la cama, dejando que mis pies desnudos rozaran el frescor de las baldosas antiguas, y crucé el pasillo en penumbra. Nuestra casa, una villa señorial heredada de mi abuela Carmen, mantenía la elegancia decadente de las casas con historia, paredes encaladas, vigas de madera oscura y mosaicos de colores desvaídos. Incluso de noche, el aroma a jazmín y a limón que venía del jardín flotaba en el aire, como si la casa respirara recuerdos. Al llegar a la cocina, tomé un vaso y lo llené con agua fría del grifo. Mientras bebía, escuché otro sonido de agua corriendo en el baño al final del pasillo. La puerta estaba entreabierta y de la rendija escapaba una luz suave y vapor perfumado. Pensé que sería mi madre, pero reconocí la voz baja y calmada de Luis, su pareja. Me quedé paralizada, sintiendo una mezcla extraña de incomodidad y curiosidad. El vapor hacía que el pasillo se sintiera ajeno, como si estuviera viendo una escena de otra vida. Dudé en acercarme, pero al final avancé, descalza, hasta quedarme a pocos pasos de la puerta. Sentí que no era solo el pudor de la situación lo que me tensaba, sino algo más profundo, un cosquilleo que no sabía nombrar. Luis se dio cuenta de mi presencia y giró apenas el rostro, sus facciones difuminadas entre la niebla cálida. ¿Todo bien, Lucía?, preguntó, su tono más dulce que de costumbre. Debería haberme marchado, pero no lo hice. Contesté con una voz temblorosa. Perdón, oí el agua y balbuceé, sintiéndome tonta. Él sonrió levemente, sin malicia, pero con la cercanía de quien comparte techo y silencios. No te preocupes, vuelve a la cama. Mañana será un día largo. Asentí, encontrando al fin el coraje para irme. Cuando volví a la cama, me quedé mirando el techo durante horas, inquieta. No era lo que había pasado lo que me turbaba, sino lo que había sentido. Esa noche, bajo las sábanas, empecé a entender que algo estaba cambiando dentro de mí y a mi alrededor. Los días siguientes intenté no pensar en ello. Mi vida seguía su curso, las clases en la Universidad de Valencia, los cafés con mis amigas por el barrio del Carmen y las tardes de regreso a casa. Mi madre, Dolores, parecía cada vez más ausente, perdida en sus pensamientos. En cambio, Luis era una presencia constante, con esa serenidad suya, su modo de mirar que a veces parecía saber más de lo que decía. Una tarde, mientras ayudaba a mi madre a preparar la cena, ella me miró con esa mezcla de ternura y preocupación que solo tienen las madres. «Lucía, ¿te pasa algo? Te noto distraída». Sonreí forzadamente, restándole importancia. «Nada, mamá. Es solo el estrés de los exámenes». No era mentira, pero tampoco toda la verdad. Me sentía exhausta, sí, pero también inquieta, como si una ola estuviera a punto de romper dentro de mí, cambiándolo todo. Un domingo, mientras la casa estaba sumida en la siesta, salí al patio con un libro y me tumbé en una tumbona de mimbre, dejando que el sol jugara con las sombras sobre mis piernas. Llevaba un vestido corto de algodón azul y unas sandalias blancas, con un pañuelo de seda atado en la muñeca. Uno de esos pequeños caprichos que me hacían sentir especial. Luis se acercó con 2 tazas de café y me ofreció una. ¿Puedo sentarme?, preguntó. Asentí, aceptando el café caliente. Durante un rato, solo escuchamos el rumor lejano de las olas. Luis rompió el silencio. A veces la vida nos obliga a tomar decisiones que no esperábamos, dijo, con voz grave, mirando al horizonte. Ignorar los sentimientos no los hace desaparecer. Me quedé sin palabras, sintiendo una descarga eléctrica en el estómago. No dijo más. Se levantó y volvió dentro, dejándome sola, temblorosa.
Su frase quedó rondando en mi cabeza todo el día. Desde entonces, cada encuentro con él era distinto. Notaba sus miradas, cómo su presencia llenaba la casa y, sobre todo, cómo mi propia manera de mirarlo iba cambiando día tras día. La atracción era como un perfume, invisible, pero imposible de ignorar. Aquella noche, después de cenar, me puse mi bata favorita de satén rosa pálido y salí al balcón a respirar el aire fresco del Mediterráneo. Sentí pasos a mi espalda. Era Luis. ¿Tampoco puedes dormir?, preguntó con una sonrisa triste. Negué, abrazándome a mí misma, sintiendo el tejido suave resbalar sobre mi piel. A veces la mente no se apaga. Nos quedamos allí, muy cerca, en silencio, contemplando las luces de los barcos en el mar. En ese instante sentí una mezcla de nerviosismo y deseo que no me atrevía a nombrar. Mis pies jugaban con la pulsera de tobillo que llevaba desde el verano anterior. Una pequeña manía que tenía y que pocas veces alguien notaba. No siempre podemos elegir de quién nos enamoramos, susurró él, casi sin voz. No respondí. El deseo flotaba en el aire, tenso y prohibido. Sabía que estábamos cruzando una frontera invisible, y sin embargo no quería volver atrás. Las semanas pasaban lentas bajo el sol inclemente de Valencia, pero dentro de la casa el tiempo parecía estar suspendido en una especie de verano interminable, lleno de silencios y miradas. Cada día, al regresar de la universidad, notaba cómo la luz dorada de la tarde jugaba sobre los azulejos y cómo mi mundo, antes tan sencillo, ahora se había vuelto un laberinto de sensaciones nuevas y emociones contradictorias. Una tarde llegué antes de lo habitual. Llevaba una falda plisada color vino y una camisa blanca de lino que dejaba ver el inicio de mis clavículas. Mis sandalias de cuero resonaban apenas sobre el suelo y un bolso pequeño colgaba despreocupado de mi hombro. Encontré a Luis en el patio, regando las macetas de geranios con la manguera enrollada alrededor de su muñeca. Me vio y sonrió de ese modo suyo, medio distraído, con la camiseta arremangada mostrando sus antebrazos bronceados. Había algo casi hipnótico en la sencillez de aquel gesto, algo que no podía dejar de mirar. Me apoyé en el marco de la puerta y le pregunté cómo había ido su día. Hablamos de cosas triviales, de las lluvias de la semana anterior, del partido del Valencia CF, de la nueva receta que mi madre quería probar. Todo parecía normal, pero debajo de las palabras vibraba una tensión silenciosa. Al anochecer, mi madre anunció que saldría a cenar con unas amigas del trabajo. Me quedé sola en casa con Luis por primera vez desde que todo empezó a cambiar. La atmósfera se volvió densa, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Me refugié en mi cuarto, intenté concentrarme en los apuntes, pero mi mente no podía escapar de la expectativa. Al rato, salí a buscar algo de cenar. Llevaba una camiseta negra ajustada y un pantalón corto de mezclilla, y el pelo lo había recogido en una coleta alta. Luis estaba en el salón, sentado en el sofá con un libro, las piernas cruzadas. Tenía un vaso de vino tinto en la mano y las luces bajas hacían que todo se viera más íntimo. Al verme, sonrió y me ofreció un vaso. Me senté a su lado, dejando una pequeña distancia entre nosotros. Hablamos de libros y películas, del Festival de Cine de San Sebastián y de los recuerdos de veranos pasados en la Costa Brava. Había algo casi ritual en la forma en que cruzaba y descruzaba las piernas, en el movimiento lento con el que jugaba con el borde de mi camiseta, en la manera en que el pie descalzo acariciaba sin querer la alfombra. Eran gestos pequeños, casi imperceptibles, pero cargados de significado. ¿Te gusta el vino?, preguntó, mirándome de reojo. Depende de la compañía, respondí, atreviéndome a sostenerle la mirada por unos segundos más de lo normal. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. De repente, sentí que el aire se espesaba, que todo mi cuerpo vibraba de anticipación. Luis se inclinó ligeramente hacia mí, su perfume amaderado mezclado con el aroma del vino.
Sus dedos rozaron los míos, apenas un segundo, suficiente para hacerme contener el aliento. Pero entonces, como si el propio destino se burlara de nosotros, sonó el móvil de Luis. Era mi madre, avisando que ya venía de regreso. Me levanté deprisa, mi corazón latiendo como un tambor. Él apagó la música y recogió las copas, como si nada hubiera pasado. Pero ambos sabíamos que sí. Aquella noche, al irme a dormir, me tumbé boca arriba en la cama, el camisón de algodón ligero apenas rozando mi piel. Jugueteaba distraída con la pulsera de cuentas que llevaba en el tobillo. Cerré los ojos y recordé el roce de sus dedos. No era solo el morbo de lo prohibido, era la emoción de descubrirme a mí misma. De sentir el poder sutil de mi cuerpo, la forma en que podía jugar con las miradas, con los silencios, con la promesa de algo que aún no se había cumplido. Los días siguientes fueron un desfile de gestos, de roces accidentales, de sonrisas cómplices cuando nadie miraba. La tensión flotaba en el aire como un secreto compartido. Yo me sentía distinta, caminaba más erguida, elegía con más cuidado mis vestidos. Hoy una blusa de seda blanca con botones diminutos, mañana un pantalón palazzo que realzaba mi figura, y no podía dejar de fijarme en los detalles de mi propio cuerpo, las uñas pintadas de rojo, los labios brillando con un toque de gloss, el sonido de mis tacones por el pasillo. Un viernes, al volver de clase, noté que la casa estaba vacía. Mi madre había salido y Luis había dejado una nota en la cocina: vuelvo en media hora. Hay limonada fresca en la nevera. Me serví un vaso y subí a mi cuarto. Cerré la puerta, me quité la ropa y me tumbé boca abajo en la cama, dejando que la luz de la tarde acariciara mi espalda desnuda. A veces me gustaba verme en el espejo, examinarme con ojos nuevos, notar cómo cambiaba mi cuerpo y mi piel bajo el sol. De repente, oí la puerta principal cerrarse. Luis estaba de vuelta. Me levanté, me puse una bata corta de encaje color crema, y bajé despacio, sabiendo que mi presencia era consciente, que cada gesto mío llevaba consigo la promesa de lo no dicho. Él estaba en la cocina, de espaldas, cortando limones. Me acerqué despacio, sintiendo como mi bata apenas cubría mis muslos, y me apoyé en la encimera. ¿Qué preparas?, pregunté, casi en un susurro. Luis giró, sus ojos recorriéndome de arriba a abajo. Sus mejillas se ruborizaron apenas, y sonrió de una manera distinta, menos paternal, más cercana a la admiración. Nada especial. ¿Te apetece ayudarme? Me acerqué aún más, cogí un cuchillo y empecé a cortar limones a su lado. Nuestros brazos se rozaban de vez en cuando, y cada roce era una descarga eléctrica. El ambiente era denso, cargado de insinuaciones que ambos entendíamos sin necesidad de palabras. Noté cómo él se detenía un segundo más de lo necesario para observar el lazo de seda en mi bata, como sus dedos parecían dudar entre acercarse o no. Yo jugueteaba con mi collar, sintiendo su mirada, disfrutando de la expectación. Cuando terminamos, él limpió la encimera y se quedó parado a mi lado, muy cerca. Pude oler su colonia y notar el calor de su piel. A veces pienso que no soy el único que guarda secretos, susurró, mirándome a los ojos. Mi pulso se aceleró. No sabía si responder o simplemente dejar que el silencio hablara por mí. Por primera vez, me atreví a acercarme, a mirarlo de una manera nueva, con descaro y dulzura a la vez. Sentí que una línea invisible había sido cruzada, que a partir de ese momento nada volvería a ser igual. Esa noche, mientras la ciudad dormía y la luna se colaba por las persianas, entendí que ya no podía escapar de mis sentimientos. El juego de miradas, de gestos, de fetiches pequeños, el roce de un pie descalzo, el susurro de una tela fina, la caricia fugaz de una mano sobre la piel, se habían convertido en mi mundo secreto, un mundo solo nuestro. Aquel verano parecía alargarse sin fin, como si el calendario se negara a pasar la página. Yo notaba cada día más el peso de ese secreto que flotaba entre Luis y yo,
como una melodía suave que solo nosotros podíamos escuchar. Mis gestos, mis risas, hasta la forma en que elegía mis pendientes o el lazo de mi blusa, todo empezó a convertirse en parte de un pequeño ritual íntimo, hecho de miradas que decían más que las palabras. Una tarde, Valencia estaba cubierta por esas nubes bajas y calientes que anuncian tormenta, y la casa parecía aún más grande y silenciosa. Me refugié en mi habitación para probarme distintos conjuntos delante del espejo, un pasatiempo que había cobrado nueva importancia. Me gustaba probarme medias de rejilla bajo los vestidos vaporosos, peinarme con esmero y colocarme pulseras finas en los tobillos, admirando cómo la luz resaltaba los detalles. No era por nadie, o quizás sí, era por mí, por sentirme diferente, poderosa, viva. Poco después, bajé al patio con un vestido midi color crema y sandalias de plataforma. El pelo suelto y labios apenas rosados. Luis estaba arreglando la bicicleta vieja de mi abuelo. Llevaba unos pantalones cortos vaqueros y una camisa desabrochada hasta la mitad. Había grasa en sus manos, pero me saludó con una sonrisa y una mirada especial. Mezcla de sorpresa y admiración. Yo fingí estar buscando mi libro de poesía, pero en realidad lo observaba de reojo, sintiendo el pulso acelerado. Él me ayudó a buscar el libro entre los cojines del sofá del jardín. Al agacharme, el vestido se abría un poco sobre mis rodillas y sentí su mirada, aunque no dijo nada. Nos reímos cuando al final el libro apareció justo donde no habíamos mirado. Y compartimos unos minutos sentados, leyendo en voz alta versos de amor de Federico García Lorca. ¿Había algo mágico en leer poesía juntos? Como si el lenguaje de los versos nos permitiera hablar de lo que ninguno se atrevía a decir. La tarde avanzó y la tormenta estalló de repente, con relámpagos sobre el mar. Corriendo, recogimos las toallas y cojines para que no se mojaran, entre carcajadas y carreras por la terraza. Al final, empapados, entramos en la cocina. El aire estaba cargado de electricidad y nuestras risas resonaban como campanas. Luis buscó toallas limpias en el armario. Me ofreció una grande y suave, y yo, con gesto coqueto, me sequé primero los pies, saboreando la textura cálida. Él apartó la mirada, algo nervioso. Aproveché para cambiarme en el baño, envolviéndome después en un kimono ligero de flores y unas zapatillas peludas, de esas que parecen de casa de abuela pero que yo encontraba divertidas y algo pícaras. Salí y Luis ya había preparado chocolate caliente. Nos sentamos en el sofá, cada uno con su taza, las piernas cruzadas y los pies sobre la alfombra. Durante unos minutos, no hablamos, solo el sonido de la lluvia y el aroma dulce llenaban la sala. «Me gusta cómo te ves con ese kimono», dijo al final, casi en susurro. Me ruboricé, jugueteando con una de las mangas, fingiendo indiferencia. «Gracias», contesté. Me recuerda a los veranos en casa de mi abuela. Luis se rió y me contó una historia de su infancia en un pueblo de Castilla, donde su madre le obligaba a usar batas largas y pantuflas rosas. Nos reímos juntos y poco a poco, la conversación fue tornando más personal. Hablamos de miedos, de sueños, de secretos de adolescencia. En su voz sentí ternura, respeto y una pizca de admiración. A medida que la lluvia amainaba, las ventanas empezaron a empañarse y la atmósfera se volvió íntima, pero de ese modo inocente que precede a cualquier descubrimiento real. Yo me tapé hasta el cuello con la manta, dejando apenas ver mis piernas cruzadas y mis tobillos adornados con pulseras. Luis, al otro extremo del sofá, se permitió observarme con la complicidad de quien comparte un mundo aparte. En ese instante, mi madre regresó. Nos encontró riendo, cada uno con su taza, los rostros aún sonrojados por la risa y el calor del chocolate. Saludó alegremente, como si la escena no tuviera nada de especial. Pero yo, al cruzar la mirada con Luis, supe que algo importante estaba creciendo entre nosotros. Algo que aún no tenía nombre, pero que se sentía inevitable.
Aquella noche, sola en mi habitación, me deslicé bajo las sábanas blancas, abrazando mi almohada. El sonido lejano de la lluvia era como una canción de cuna, y mi corazón latía con fuerza. No era culpa ni miedo, sino anticipación, la certeza de que estaba viviendo el principio de algo único. Me quedé dormida pensando en los pequeños detalles, el roce de la toalla, el aroma a chocolate, el temblor de una mirada. Y supe que jamás olvidaría ese día. El verano en Valencia iba desapareciendo poco a poco. Pero el calor de los días y la magia de las noches seguían haciendo que la casa se sintiera como un refugio fuera del tiempo. Mi madre, cada vez más ocupada con su trabajo y sus planes, apenas pasaba por casa. A veces salía tan deprisa por la mañana que su taza de café aún estaba caliente cuando yo bajaba a desayunar. Luis y yo nos quedábamos solos cada vez más, y la rutina diaria se había transformado en una coreografía silenciosa, llena de pequeños secretos y gestos apenas perceptibles para cualquier otro. Me había acostumbrado a elegir con cuidado mi ropa, mis accesorios, los pequeños detalles de mi apariencia. Aquella tarde, por ejemplo, me puse un vestido de lino blanco, vaporoso y ligero, que dejaba ver mis hombros y el principio de la espalda y que terminaba justo encima de las rodillas. Me puse unas sandalias planas de cuero, pulseras de hilo en el tobillo y unos pendientes de plata en forma de luna. Al mirarme en el espejo antes de bajar, sentí una mezcla de nerviosismo y orgullo. Era yo, pero diferente, más segura, más consciente de mi cuerpo y mi forma de moverme. Luis estaba en la terraza, regando las macetas. Me acerqué en silencio, y al verme, levantó la mirada y sonrió. Llevaba una camiseta clara y unos pantalones cortos, los pies descalzos sobre las baldosas. En sus brazos y piernas había restos de tierra del jardín. Nos saludamos con la naturalidad de quienes comparten muchos días y secretos, y yo me senté en la hamaca, balanceándome suavemente, mirando el cielo y los naranjos. Empezamos a hablar de cosas pequeñas, las plantas, el calor que no se iba, el olor a mar que llegaba hasta el patio. Me sentía feliz, tranquila, como si todo lo que estaba fuera de esa terraza fuera menos real. Cuando el sol empezó a bajar, Luis me propuso ir a dar un paseo por la playa. Acepté enseguida. Bajamos juntos por las calles tranquilas del barrio, dejando atrás las luces doradas del atardecer. Caminábamos sin prisa, a veces en silencio, a veces compartiendo recuerdos o anécdotas del día. Notaba cómo la gente a nuestro alrededor nos miraba de forma natural, como a cualquier pareja o amigos que disfrutan del final de la tarde. La playa estaba casi vacía. Las olas rompían suaves y la arena, aún tibia, se colaba entre mis dedos. Me quité las sandalias y caminé junto a Luis, dejando que el agua me mojara los pies. Él iba a mi lado, de vez en cuando me pasaba el brazo por los hombros, como en un gesto de complicidad más que de protección. Hablábamos de nuestras familias, de la infancia, de los sueños. En un momento dado, nos sentamos en la arena, mirando el mar en silencio. Me recosté y dejé que la brisa jugara con mi pelo. Luis sacó una caja pequeña del bolsillo, eran caramelos de limón, de esos que se pegan un poco a los dientes y dejan un regusto fresco en la boca. Cogí uno y lo saboreé, disfrutando de la simpleza del momento. Me tumbé de lado, la cabeza apoyada en mi brazo, mirando cómo la luz azulada del anochecer dibujaba sombras suaves en la piel de Luis. Él giró hacia mí y nos quedamos hablando largo rato, intercambiando confidencias en voz baja. Me gustaba cómo se detenía en los detalles, cómo escuchaba de verdad, cómo sonreía cuando notaba que yo bromeaba. De vuelta a casa, el cielo ya estaba oscuro y las primeras estrellas asomaban entre las palmeras. Caminábamos despacio, casi sin hablar, como si quisiéramos prolongar ese paseo todo lo posible. Al llegar, mi madre nos dejó una nota en la mesa: no me esperéis, duermo en casa de Pilar. Que paséis buena noche. Al leerla, sentí una mezcla de libertad y vértigo, como si el mundo entero se hubiera puesto en pausa.
Luis preparó una cena sencilla: pan tostado con tomate, queso manchego, un poco de jamón y fruta fresca. Comimos juntos en la terraza, con velas encendidas y una vieja radio puesta en voz baja. El ambiente era íntimo, pero no incómodo, era como si nos conociéramos de toda la vida. Como si el silencio fuera también una forma de hablar. Nos reímos de historias del pasado, de alguna anécdota de la universidad y de las extrañas supersticiones valencianas que él inventaba para hacerme reír. Cuando terminamos, recogimos la mesa y nos sentamos en el sofá del salón, cada uno con un libro diferente. Yo había rescatado una novela romántica de mi abuela, mientras Luis leía un ensayo de historia. El salón estaba iluminado solo por la lámpara de pie, creando un ambiente cálido, acogedor. Me acomodé con las piernas cruzadas, la falda del vestido cubriéndome hasta los muslos, y dejé que la atmósfera me envolviera. De vez en cuando, levantaba la vista de las páginas y lo observaba, sus pies descalzos, el modo en que pasaba las páginas, la concentración en su rostro. Había algo casi hipnótico en la rutina compartida, en la forma en que respirábamos al mismo ritmo. Más tarde, pusimos una película. Nos sentamos en la alfombra, sobre cojines grandes, compartiendo una manta ligera. No había gestos atrevidos ni palabras demasiado grandes, solo el calor de estar juntos y la emoción que crecía con cada minuto. A mitad de la película, Luis me pasó una taza de infusión caliente y sin darse cuenta. Dejó su mano sobre la mía unos segundos más de lo habitual. Nuestras miradas se cruzaron y yo sonreí, notando cómo mi piel se erizaba, no por frío, sino por ese hormigueo suave de anticipación. Cuando la película terminó, salimos de nuevo a la terraza. La noche era suave y la brisa traía olor a jazmín. Nos sentamos uno al lado del otro, compartiendo la manta. Luis contó historias de sus veranos en el campo, yo hablé de mis veranos en la casa de la abuela. Hubo un momento de silencio, pero era un silencio cómodo, lleno de confianza. ¿Sabes?, dije. Antes me daba miedo crecer, cambiar. Pero ahora siento que estoy justo donde quiero estar. Luis asintió y me miró con esa seriedad suya, pero con una ternura que no había visto nunca. Yo también, contestó. A veces lo mejor que puede pasar es no planear nada y dejarse llevar. Nos quedamos así un rato, mirando el cielo, compartiendo el calor de la manta y la calma de la noche. No hubo besos ni confesiones dramáticas, solo una complicidad tan grande que las palabras sobraban. Antes de subir a mi cuarto, le di las buenas noches y él me deseó dulces sueños con una sonrisa. En mi habitación, me cambié despacio, poniéndome un pijama de algodón con dibujos de cerezas. Me senté frente al espejo y me cepillé el pelo, pensando en cómo había cambiado todo en apenas unas semanas. Toqué la pulsera de hilo en mi tobillo, el pendiente en forma de luna, y sonreí a mi reflejo, sintiendo que la historia no hacía más que empezar. Me tumbé en la cama y me tapé hasta la barbilla, abrazando la almohada, recordando el paseo por la playa, la cena bajo las velas, el calor suave de la manta compartida. Pensé que, a veces, la felicidad es eso, saber que alguien te mira como si fueras lo más valioso del mundo. Sin necesidad de palabras ni promesas. Justo antes de quedarme dormida, escuché el sonido de un mensaje en el móvil. Una foto de la playa que Luis había hecho esa tarde, con un pequeño texto: noches como esta no se olvidan. Cerré los ojos con una sonrisa, segura de que la mejor parte de mi historia aún estaba por llegar. El final del verano llegó envuelto en una extraña mezcla de melancolía y esperanza. Los días se acortaban, las calles de Valencia se llenaban de estudiantes que volvían a la ciudad, y en casa, los silencios entre Luis y yo se habían vuelto más densos, casi mágicos, como si el tiempo quisiera congelar esos últimos momentos compartidos. Mi madre seguía inmersa en su mundo, a veces parecía percibir algo en el aire, pero prefería no preguntar. Todo era un equilibrio frágil, construido con paciencia y silencios cómplices. Una tarde de septiembre, cuando el sol se filtraba dorado por la ventana de mi cuarto,
Encontré una carta sobre mi escritorio. Era de Luis. La letra firme y elegante, las palabras elegidas con cuidado. Lucía, cuando llegué aquí pensé que solo buscaba tranquilidad, pero encontré algo que no esperaba. Esta casa, tus risas, tu forma de mirar el mundo. Me han cambiado. No sé qué nos deparará el futuro, pero quería que supieras lo importante que eres para mí. Sentí un nudo en la garganta, un cosquilleo en el pecho, y guardé la carta en mi diario, como un tesoro. Aquella semana fue diferente a todas. Había una tensión en el aire, una cuenta atrás que ninguno se atrevía a nombrar. En las cenas, nuestras miradas se cruzaban más de lo habitual, yo elegía mis vestidos con más cuidado. Prefería los colores suaves, las telas finas que rozaban la piel y los pequeños accesorios que me recordaban momentos especiales. Los pendientes en forma de luna, la pulsera de hilo en el tobillo, el lazo azul en el pelo. Cada detalle era una confesión muda. Un sábado, mi madre anunció que se iba todo el fin de semana a un congreso fuera de la ciudad. Nos dejó a Luis y a mí la casa entera, confiando en nuestra responsabilidad. Cuando la puerta se cerró tras ella, sentí que el mundo se detenía. Luis apareció en el salón, llevaba una camisa blanca, desabrochada en el cuello, y unos vaqueros sencillos. Yo llevaba un vestido largo, ligero, con la espalda descubierta y sandalias. No había nada planeado, solo el deseo de aprovechar cada instante. Decidimos cocinar juntos. La cocina se llenó de risas, harina, cáscaras de huevo y canciones de Sabina sonando en la radio antigua. Nos manchamos las manos haciendo masa para pizza y en un momento, Luis me salpicó con un poco de harina en la mejilla. Yo le devolví la broma y terminamos riendo, uno junto al otro, el ambiente lleno de complicidad. No había prisas, solo una alegría sencilla y genuina. Después de cenar en la terraza, bajo las luces de colores que colgaban entre los naranjos, nos quedamos sentados en silencio, contemplando el cielo estrellado. Luis me tapó los hombros con su chaqueta y sentí su perfume, amaderado y suave. Apoyé la cabeza en su hombro y él pasó un brazo por mi cintura. No hacía falta decir nada, el roce de la tela, la calidez de su piel, el ritmo acompasado de nuestras respiraciones, todo era perfecto. Ya tarde, en el salón, decidimos ver una película antigua. Me tumbé en el sofá, mis piernas cruzadas sobre las suyas, jugando con la pulsera de mi tobillo. Luis acariciaba mi brazo de vez en cuando, distraído, y yo me perdía en esos gestos sencillos. Cada minuto juntos se sentía precioso, robado al mundo exterior. Hubo un momento en que nuestras miradas se encontraron y el silencio lo dijo todo. Pero justo entonces, el teléfono fijo sonó rompiendo la magia. Era mi madre, avisando de su llegada adelantada al día siguiente. La noche avanzó y antes de irme a dormir, nos despedimos en el pasillo. Sentí que me faltaban palabras, que todo lo que quería decirle era demasiado grande para esa noche. Nos abrazamos, largo y en silencio. Fue un abrazo distinto, no era solo ternura, sino promesa y despedida al mismo tiempo. Esa noche casi no dormí. Me levanté temprano, bajé a la cocina y encontré a Luis preparando café. Había silencio, pero el aire estaba lleno de emociones contenidas. Nos miramos, y supe que ese sería el último día juntos como antes. El mundo afuera ya había empezado a cambiar. Desayunamos en la terraza, las tazas humeantes entre las manos, el rumor del mar de fondo. Al despedirse, Luis me miró a los ojos con una seriedad nueva, una intensidad que nunca había visto en él. Lucía, pase lo que pase, recuerda quién eres, susurró, y me dio un beso leve en la frente. Como si fuera la llave de un secreto. Vi cómo se marchaba, despacio, como si cada paso doliera, y yo me quedé sola en la casa. La brisa agitando las cortinas, el sol filtrándose entre las hojas. Sabía que algo había cambiado para siempre. Pero también sabía que no era el final. Esa tarde, mientras ordenaba la casa, encontré una pequeña caja en mi escritorio.
Dentro había una pulsera nueva, de plata y piedras azules, y una nota, para que recuerdes este verano. No es un adiós. Sentí las lágrimas correr por mis mejillas, pero eran lágrimas de gratitud y esperanza. Al anochecer, mi madre volvió. Su mirada era distinta, más tranquila, más sabia. Nos abrazamos, sin necesidad de palabras. Yo entendí que, aunque el verano hubiera terminado y Luis ya no estuviera en casa, todo lo vivido me acompañaría siempre. Me sentía más fuerte, más valiente, más yo. Esa noche, antes de dormir, salí al balcón. Miré las estrellas y sentí el pulso de la ciudad, la promesa de nuevos comienzos. La brisa traía el rumor de una canción lejana. Me pregunté qué habría sido de Luis, si volvería, si el destino nos cruzaría de nuevo. Y entonces, en la oscuridad, una luz parpadeó en la calle. Alguien había dejado una carta en el buzón. Bajé corriendo, el corazón acelerado, los pies descalzos sobre las baldosas frías. La carta era para mí, firmada solo con una inicial. Al abrirla, un solo mensaje: lo mejor está por venir. Me quedé mirando la calle vacía, con la carta en la mano y una sonrisa en los labios, sintiendo que la vida apenas acababa de empezar.